del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Mi días. soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. En esta catequesis me detendré sobre la oración por la unidad de los Al cristianos. 25 gennaio è dedicata in particolare De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en perché Jesús. tutti siano una sola Él, cosa. después de la última cena, Y la rezó sua por los preghiera prima suyos della para que passione. todos sean Potremmo uno. dire il suo testamento Es su oración spirituale. antes de la pasión, Notiamo podríamos però che il decir Signore su non ha testamento comandato ai espiritual. discepoli l'unità. Nemmeno ha Sin embargo, tenuto notamos loro que un el Señor discorso no ha per ordenado motivare a los l'esigenza. discípulos la unidad, No, ni ha siquiera pregato les dio un discurso para pregato il motivar Padre su per necesidad. No, perché fosse ha rezado una al sola Padre cosa. por nosotros, para que significa seamos uno. Che non bastiamo noi con le nostre forze a realizzare Esto l'unità. significa que no bastamos L'unità è solo innanzitutto nosotros un con dono, nuestras fuerzas para una realizar grazia la da unidad. chiedere con la La preghiera. unidad es sobre todo un don, es una gracia Ciascuno di para noi ne ha pedir con la bisogno. oración. Infatti ci accorgiamo che non siamo Cada capaci uno de di nosotros custodire lo l'unità necesita. neppure De in noi hecho, nos stessi. damos cuenta de que no Anzi, somos l'Apostolo capaces Paolo de sentiva custodiar dentro la di sé unidad ni un siquiera conflitto en nosotros lacerante, mismos. volere il bene ed essere inclinato También al el male. apóstol Pablo sentía dentro de Aveva sí un così conflicto colto che la lacerante, radice querer di el tante bien y estar divisioni che inclinado ci al sono mal. attorno a noi, Comprendió tra así que la persone, raíz de famiglia, tantas nella divisiones società, que hay tra a i nuestro popoli, alrededor, eppure tra entre i las credenti personas, en la e familia, en la dentro di noi. sociedad, entre los pueblos y Il también Concilio entre los Vaticano II creyentes, afferma está che gli dentro de squilibri nosotros. di cui soffre il mondo El si Concilio Vaticano collegano II con afirma quel que los più desequilibrios profondo que fatigan al mundo squilibrio moderno che è están radicato nel conectados cuore con este dell'uomo, otro desequilibrio che proprio fundamental que all'interno hunde sus dell'uomo raíces en che el molti corazón humano. elementi si combattono a vicenda, Son muchos los per elementos cui que se soffre in se combaten en stesso el una propio divisione interior del dalla quale hombre. provengano anche tante Por colpe ello siente e en gravi sí mismo discordie la nella división società. que tantas y tan graves discordias Dunque, provoca en la la sociedad. soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno, perché Por la tanto, discordia la genera solución a altra las discordia. divisiones no es Il oponerse vero a alguien rimedio porque comincia la dal chiedere a discordia Dio genera otra la discordia. pace, El la verdadero remedio empieza reconciliazione por pedir a Dios la e l'unità. paz, la reconciliación, la unidad. E questo vale prima di tutto per i cristiani. Y esto vale L'unità ante todo para può los giungere cristianos. solo come frutto della preghiera. La unidad puede llegar Gli solo sforzi como fruto de diplomatici la e i dialoghi oración. accademici Los non esfuerzos bastano. diplomáticos y los diálogos non académicos bastano. no bastan. Gesù lo sapeva e ci ha aperto la via. Jesús lo sabía y nos ha abierto el La nostra camino, preghiera per l'unità rezando. è così un'umile ma fiduciosa Nuestra oración por la unidad partecipazione alla es así preghiera del una Signore, humilde pero il quale ha confiada promesso participación che ogni en la preghiera oración fatta del nel suo Señor, nome quien sarà prometió ascoltata que dal toda Padre. oración hecha en su A nombre questo punto será escuchada possiamo por el chiederci, Padre. io En este prego punto per l'unità podemos preguntarnos, e la volontà yo di Gesù, rezo por ma la se unidad. passiamo in rassegna le intenzioni Es la per voluntad cui de preghiamo, Jesús, pero si probabilmente revisamos ci las accorgeremo di intenciones aver por las que pregato poco, rezamos, forse probablemente mai, nos demos per cuenta de que l'unità dei hemos rezado cristiani. poco, quizá nunca, Eppure por la da essa unidad de los dipende la fede cristianos. nel mondo.
Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos a todos. En este tiempo de graves necesidades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común y por eso nuestro ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en todos nosotros y sobre el cual ya no volveremos atrás. Sí, lottare. Porque nuestro enemigo, Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide unidad y el Espíritu Santo hace a la unidad y el diablo siempre divide, porque es conveniente para él dividir. Lui insinua la divisione ovunque e in tutti. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama tanto como somos y nos toma como somos. Nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se nei luoghi in cui viviamo podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Se hace con las habladurías, hablando mal de los demás. Las habladurías son el arma más a la mano que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, para dividir a las familias, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre a la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto,
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás. Siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Dios lo bendiga. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.